Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la ONU Mujeres y de la COLEAD y los países ACP, me gustaría darles una cordial bienvenida a esta serie Sur-Sur en la que vamos a hablar de aprovechar la tecnología y la transformación digital y sobre todo potenciar las empresas dirigidas por mujeres. Le damos una bienvenida muy cordial a todos los compañeros y compañeras de COLEAD, COLID y ONU Mujeres que están aquí con nosotros y también a nuestros panelistas que van a, desde luego, ser el centro de nuestra reunión y a todos ustedes. Mi nombre es Gail Golub, soy especialista en programas del sector privado en ONU Mujeres, en la oficina de país del Caribe. Tengo mi sede en Barbados y cubrimos toda la región del Caribe. Como hemos dicho, estamos aquí con los compañeros de COLEA o los demás de ONU Mujeres Caribe. Esta sesión la va a transmitirse por diferentes canales en inglés, francés y español. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para agradecer a los técnicos, a los compañeros de comunicación y también a los intérpretes. Y ahora le doy la palabra a mi compañera Joel, al compañero, perdón, Joel, que nos va a hablar de los aspectos que vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Seguramente también sabrán que las preguntas se pueden hacer en el chat y también hablan anunciando la manita en su pantalla. ¿Tienen un globo terráqueo o la palabra más con tres puntitos? Ahí pueden apretar el botón para tener el servicio de interpretación al inglés, francés y español. Sé que es muy pequeñito, pero esta es una banda que está en la parte inferior de su pantalla. Preguntas y respuestas se pueden hacer, desde luego, las preguntas en el chat. Podrían responderse en el momento del debate, digamos, preguntas y respuestas, y también durante la sesión. También en el chat pueden incluir información que deseen, insertar información como lo deseen. Digo y le doy la palabra ahora nuevamente a Gail. Gracias, Joel, nuestro técnico. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y nosotros y Joel les ayudaremos en la medida de, la medida de nuestras posibilidades, que sean cuestiones técnicas o no. Pues bien, vamos ahora a adentrarnos en nuestra sesión. Vamos a comenzar esta cuarta serie Sur-Sur. Como habrán visto en la invitación, esta es una colaboración entre ONU Mujeres y COELEAD que empezó al principio de este año y nos encontramos en este momento en la cuarta serie Sur-Sur. Les doy la bienvenida a todos y a todas las que han venido a las sesiones anteriores y esperemos que sigan acompañándonos. Hay dos series más previstas para este año y queremos también que nos den sus comentarios. Nos dirigimos a, desde luego, las emprendedoras del Caribe, África, y el Pacífico y más allá, desde luego. Esta serie Sur-Sur está dirigida a las empresarias para fomentar la colaboración entre empresarias, compartir conocimientos, experiencias exitosas, aumentar las habilidades y las oportunidades. Como verán, entonces, esta es un proyecto de colaboración. Nos gustaría que ustedes fueran las protagonistas, que pudiesen compartir sus experiencias. Va a haber otras emprendedoras como ustedes que van a compartir sus experiencias. Tenemos el día de hoy una agencia que ayuda también a las mujeres empresarias en uno de los países de la región. Lo que queremos es que este sea un debate abierto, que intercambiemos información entre todas. Y voy a hablarles del orden del día, la agenda para el día de hoy. A ver, como he dicho, vamos a hablar de aprovechar la tecnología y la transformación digital. Soy su moderadora. Tengo también otros colegas que me van a ayudar.
Vamos a comenzar ahora con algunas palabras de bienvenida de Jeremy Knotts, que es delegado general de Colead, y empezaremos directamente con nuestra mesa redonda, un panel sobre experiencias de mujeres empresarias del aprovechamiento de la tecnología y la transformación digital. Contamos con una serie de panelistas muy diversos y destacadas. Ya les hablé les hablaré más de cada una de ellas. Una vez que terminemos esta mesa redonda, pasaremos al segmento preguntas y respuestas y al debate con las panelistas, en cuando podrán hacer sus preguntas a nuestras panelistas, y luego concluiremos nuestra sesión. Les hablaremos ya de cuáles son los próximos pasos previstos. Y pues bien, empezamos, si les parece bien. Vamos a sentar las bases de esta sesión. El contexto, por qué la tecnología y la digitalización son importantes para las empresarias. Hemos, en realidad, pues, hemos realizado muchísimos estudios dentro de Colead, dentro de ONU Mujeres y otras organizaciones, y sabemos que hay muchos obstáculos a que se enfrentan las empresarias en la economía digital que tienen que ver con la transformación digital, desde luego que se está planteando para todas nosotras en el día a día, y hemos descubierto que hay una enorme brecha a que se enfrentan las mujeres y las mujeres empresarias en particular, sobre todo que tiene que ver con el acceso a Internet de forma regular. Si no tiene un acceso a Internet, pues puede uno encontrar muchísimos problemas. Hemos visto que sin por ejemplo, celular, las mujeres son más propensas, 5 veces más propensas a menos propensas, perdón, a utilizar medios o redes sociales y a tener una cuenta bancaria. También está todo el tema del acoso en línea. El 57% de mujeres se enfrentan a acoso en línea o abusos verbales y a contenido no solicitado. Muchas veces ustedes habrán visto que habrán podido experimentar contenidos no solicitados. Los que utilizamos Internet sabemos que es un espacio muy diverso y puede ser también muy poco seguro para las mujeres y las mujeres empresarias. Debido a ese acoso, hemos visto que muchísimas veces esto reduce la visibilidad de las mujeres porque utilizan muchísimo menos los medios sociales, las redes sociales, porque no quieren enfrentarse a ese acoso en línea, no saben cómo luchar contra él. Y luego también tenemos todo lo que son las herramientas digitales y el comercio electrónico, que se utiliza muy poco, muchas veces por parte de las mujeres empresarias. Solo el 31% de las mujeres empresarias utilizan plataformas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, Jumia. Y a veces, bueno, sabemos que estas plataformas son en donde se puede hacer crecer su base de clientes, pero el problema es que hay que utilizar toda una serie de herramientas digitales. ¿Estamos preparadas para utilizarlas? Esa es una interrogante a que se nos plantea, porque las cosas están cambiando muy rápidamente, cambian día a día, y necesitamos estar preparadas. Necesitamos utilizar herramientas de AI. Necesitamos seguir la evolución de los acontecimientos. Em, Estos son algunos de los obstáculos. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿de dónde vienen las participantes? Esta es la cuarta serie Sur-Sur, y hemos tenido participantes de todo el mundo. Cuando empezamos con esta serie queríamos contar con participantes que, bueno, viniesen sobre todo de África, del continente africano, así como de la región del Caribe. Y eso es porque Colead trabaja sobre todo en esa zona. Desde luego, nosotros trabajamos en la oficina del Caribe de No Mujeres, así que también nos hemos centrado muchísimo en las mujeres del Caribe. Vemos que hay muchísimos denominadores comunes, y que hay, desde luego, muchísimo que se puede intercambiar. Experiencias e informaciones. Hemos querido también ampliar nuestro alcance en estas sesiones. Tenemos una participación muy importante de África, también del Caribe, un poquito menos, 19%,
es menor la participación de Caribe, pero también tenemos participación de América del Sur, Europa y otras regiones, que incluye sobre todo la región del Pacífico. Así que, pues, el alcance es bastante diverso y al reunirnos aquí esperemos que podamos aprovechar, ¿verdad? Esta colaboración, que tendamos puentes entre nosotros, entre todas las regiones que participan y que fomentemos esa conectividad, esa conexión entre nosotras, nosotros y que aprendamos unas de otras. Muchas gracias. Siguiente. A ver, entonces, bueno, pues he abordado los diferentes temas, los diferentes aspectos que vamos a abordar el día de hoy, pero antes de seguir adelante, como he dicho, eh, voy a, voy a presentar a mi colega Jeremy, que es el delegado general de Colead. Jeremy tiene muchísima experiencia en este ámbito, en empresarias, es ingeniero comercial, desde luego tiene muchísima experiencia en todos estos temas. Trabajó ya en Guatemala en una serie de asociaciones de agricultores que exportaban a la UE, es decir, que tiene una experiencia práctica en todo esto. Luego también tiene muchísima experiencia en todo lo que es la certificación de agricultores ACP. Jeremy, ¿nos podrías hablar de lo que antes de que pasemos al tema que nos ocupa, ¿nos puedes hablar un poquitito de Colid y de tu participación? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la región desde la que estén con nosotros. Este es, como se ha dicho, una participación, una colaboración entre Colid y ONU Mujeres. Estamos en la cuarta serie. Em, eh, Claro, esta es una colaboración, una asociación muy importante entre Colid y la ONU Mujeres. Me gustaría agradecer a todas las panelistas y a los colegas en la ONU Mujeres y Colette por hacer esta reunión posible, esta serie posible, así como a todos los participantes y las participantes. Parece que hay muchísima gente ya con nosotros de diferentes partes del mundo, como Gail ha dicho, y ya reconozco algunos nombres de África, la región del Caribe, Pacífico y muchos otros países, muchas otras regiones. Y desde luego, el espíritu de esta sesión es sentido de comunidad, de compartir experiencias, de colaborar unas con otras. Nos vamos a centrar, desde luego, en la transformación digital y cómo aprovechar las tecnologías. Bueno, ha habido mucho que se ha dicho sobre ese tema, se ha escrito mucho sobre ese tema, es un tema crucial, no solo en el sector de la agroindustria, sino en todas partes. Están en el radio, salen todo el tiempo informes sobre esto. La transformación digital está transformando la manera en cómo se hacen negocios, cualquiera que sea la región del mundo de que procedamos. Yo creo que esto ofrece muchísimas oportunidades de innovación, eficiencia y crecimiento que hay que aprovechar. Pero como Gail lo ha dicho, y en la preparación a esta sesión hemos identificado diferentes obstáculos, exclusión financiera, carencia de habilidades digitales que afectan a las mujeres de forma desproporcionada e impiden a las mujeres pues acceder plenamente a esta economía digital. En Colid y tenemos muchos programas que apoyan a las mujeres. Lo que queremos, desde luego, es también aprovechar todos los programas de la UE con la que colaboramos mucho, porque tenemos el mismo objetivo, que es en realidad contribuir activamente a crear ecosistemas digitales más inclusivos a nivel de la agroindustria como en otros sectores. Lo que queremos es que las mujeres y las empresarias tengan con las competencias, conocimientos y que creen las redes que les hacen falta para poder prosperar en este ámbito que está creciendo muchísimo y que es el de la transformación digital. Ahora bien, esta sesión
no va a hablar únicamente de los cambios que se han dado, lo que queremos y de los problemas y los obstáculos, sino también queremos soluciones, experiencias exitosas que nos inspiren a todos y a todos. Tenemos aquí a mujeres de Uganda, sí, de Granada. em, etcétera, que a estas experiencias de las que nos van a hablar, pues van a inspirarnos porque son historias muy prácticas. Nos recuerdan que cuando se dota a las mujeres de los recursos necesarios, con el apoyo necesario, pueden estar en la vanguardia de un proceso mucho más y de un futuro muchísimo más inclusivo y sostenible, sobre todo en la agroindustria. Yo lo que quiero es que estén en contacto con nosotros después de las sesiones, que ahora intercambien todas sus experiencias, que también que participen plenamente, y espero que esta sesión sea muy fructífera para todos ustedes, y les deseo lo mejor. Gracias, Jeremy. Efectivamente, lo importante aquí es que por favor hagan preguntas, participen, interactúen. Es una oportunidad muy, muy importante porque lo que no queremos es que esta sesión acabe y que todos nos vayamos a casa tranquilos. Lo que queremos es que nos mantengamos conectadas, que sigamos este proceso juntas. Es por eso que en realidad elaborado este proyecto, es decir, mantenernos conectadas después de que haya concluido este evento. Ahora pasemos a nuestro programa. Es un placer ver que todos están poniendo su nombre en el chat, de dónde vienen, de dónde vienen. Es un placer ver que hay tantas regiones aquí representadas. Antes de comenzar nuestra mesa redonda, a darles la palabra a nuestras panelistas, queremos entender cómo vamos a proceder el día de hoy. Tenemos 5 panelistas, como he dicho antes. Cada una de ellas va a hacer una presentación y van a dar su presentación, las presentará y luego van a dar su presentación. Y una vez que terminen su presentación, va a haber un pequeño intercambio, un pequeño debate. em, y luego le daré a la palabra a mi colega Alonso, etcétera, para la pregunta. Esto no significa que haya que esperar hasta el final para colocar sus preguntas en el chat. Sí, porque en realidad lo que quiero es que pongan sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a tomar nota, vamos a tratar de responderlas. Y también en la sección preguntas y respuestas, hagan su pregunta para que al final nos aseguremos de que respondamos esas preguntas, ¿verdad? Pero no duden, durante la parte preguntas y respuestas, alcen la mano. Eh, pa- es más o menos lo que vamos a hacer. De esta manera vamos a proceder. Entonces, primero la presentación de las panelistas y luego tendrán ustedes la palabra para comentarios, preguntas, etcétera. Y sin más, me gustaría en primer lugar presentar a Gladys Yao. Es la fundadora y directora de Citrav Maco de Costa de Marfil, Côte d'Ivoire. Eh, Conéctense en el canal adecuado porque la compañera Gladys Yao va a hablar en francés. Gladys, como he dicho, es la fundadora y directora de Citrav, que en realidad opera bajo la marca de Piment Maco. Ella ha hecho que su empresa sea una empresa reconocida en el sector de la agroindustria. A mí me gustaría saber cómo ha llegado ahí la compañera, y yo creo que puede inspirar a todas las compañeras del Caribe y de África, porque seguramente encontrarán que es muy, muy interesante todo lo que ella ha hecho, ¿verdad? Hasta ahora. Gladys, gracias. Hola, bienvenidos a todos.
de estar en este panel tan lleno de gente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, pues voy a presentar rápidamente la SITHAB, que es la Sociedad de Costa de Marfil de Transformación de las Especies. Es una pyme innovadora y tenemos muchos trabajadores y trabajadoras y también los que tienen su contrato y luego también los de temporada. También viene gente en prácticas para formarse de cara a este trabajo. También tenemos muchísimos productos que hemos empezado con un solo producto, que era el pimiento, pero después hemos ampliado a otros 6 productos. Hoy tenemos a muchísimos precios también. Tenemos desde 2016. En 2019 tuvimos el premio Pierre Castello, en 2020 también el premio MTN y en 2025 el premio a la excelencia nacional por nuestra iniciativa en valorización de las materias de producción vegetales. Trabajamos eh, y el Estado reconoce nuestro trabajo y nos anima a seguir avanzando. Y muchísimas gracias a todos, sobre todo a los consumidores que son quienes han depositado su confianza en nosotros. Y bueno, pues entonces me llamo Gladys Yao, estoy casada, tengo 4 hijos y soy la gerente de esta empresa que es una SITRAP. Se utilizan las especias locales, tenemos el pimiento o la pimienta. Me parece que me está pidiendo que le cambien la pantalla, el sonido es muy malo. Ah, bueno, tienen ahí, en, aquí tenemos la pimienta, que es nuestro primer producto. El pimiento, esto es la pimienta, que es nuestro segundo producto. Luego tenemos la sumará, luego tenemos, que en nuestro país le llaman trefet. También tenemos el pimiento en polvo. Y luego el quimbombo. Por favor, la siguiente transparencia, si es tan amable. La tecnología nos ha aportado muchísimos beneficios, muchos avances. Hay que decir que compramos los productos ya secos, ¿eh? Y lo que hacemos es condicionarlos con nuestra maquinaria que tenemos ahí. Estos productos están secos, pero no suficiente, no están bien secos. Entonces, al no estar suficientemente secos, tiene un problema de duración del producto. Y el producto, si no está muy seco, no dura mucho. Por lo tanto, hemos tenido muchísimas quejas de los clientes y, por lo tanto, para solucionar este problema, lo ponemos al sol, pero en estas zonas de lluvia a veces no conseguimos que se seque suficientemente. También antes lo poníamos como en unas ollas y lo calentábamos para intentar reducir un poco la tasa de humedad que permanecía en el producto. Pero aún así tampoco duraba mucho el producto. Entonces, con la llegada de la tecnología, podemos secar nuestros productos y gracias a este secado en nuestros hornos eléctricos, los productos duran mucho más y ya los consumidores no se quejan. Por lo tanto, estamos mejorando nuestros beneficios y podemos también tener una clientela satisfecha. Después, la siguiente diapositiva, por favor. Luego, para conocer la tasa de humedad, al principio pues lo cogíamos en la mano y con el tacto pues se podía ver si el producto estaba seco suficientemente. En el pasado. Entonces, si no estaba bien seco, pues entonces eh, había que empezar con todo el proceso de transformación y sin embargo, y a pesar de eso, aunque parecía seco después de haber estado al sol, pues no duraba mucho y teníamos esas quejas de los consumidores.
pero hemos adquirido un aparato para medir la humedad electrónico y gracias a este aparato hemos podido fijar la tasa de humedad y entonces se compra el producto y hacemos una prueba con este aparato y ahí ya sabemos lo que tenemos que hacer y cómo arreglarlo. Para que dure, ¿no? Para que no se malogre en casa de los consumidores. Luego, para el acondicionamiento, antes lo hacíamos a mano, rellenábamos los sobrecitos a mano, los sachets. Y luego, pues ahí es como empaquetábamos nuestro producto, pero vimos que nos hacía falta todo un día entero para preparar, empaquetar 1 kilo de producto, todo un día, mientras que en la actualidad, gracias a esta nueva máquina que pudimos adquirir, pues ya podemos empaquetar 5 kilos de producto en un día. Hemos ganado más dinero, tiempo y tenemos siempre productos disponibles para cumplir con las demandas de nuestros consumidores y sus pedidos. En cuanto a la digitalización, pues hay muchas cosas que decir en este sentido, pero también aquí eh, conviene hablar de 3 elementos, ¿no? Por favor, la siguiente transparencia. En el pasado, pues teníamos que, para todos los registros que teníamos en la empresa, pues teníamos, lo hacíamos en papel, la contabilidad, todas esas cosas, lo escribíamos, al día siguiente se iban añadiendo en la hoja los datos y teníamos que comprar un cuaderno, otro cuaderno, y al final nos dimos cuenta que estos cuadernos al final se deterioraban y entonces lo que hicimos fue comprar un archivo muy grande, pero también vimos que al final, pues uno no se acuerda dónde ha dejado el bolígrafo, dónde está el último cuaderno de todo eso. Y bueno, pues al final realmente perdíamos mucha energía y de todo. Y en la actualidad lo que tenemos es, gracias a la digitalización, a la informática, pues ahora hacemos todos los registros de manera informática, electrónica, y tenemos nuestro libro de diario contable y luego el balance anual gracias a este nuevo sistema de contabilidad. Con la declaración de impuestos, pues Además, antes para la declaración teníamos que ir físicamente nosotros a la agencia de impuestos y hay que pagar el transporte y luego una lista una fila para que te atendieran larguísima. Tenías que estar todo el día para hacer los impuestos, pero ahora, gracias a los sistemas electrónicos del servicio de impuestos, pues ya podemos hacer toda la declaración de impuestos y los pagos con las agencias estatales de una manera sin perder el tiempo y sin esperas ni nada. ¿Y, ¿Y dónde podemos demostrar que hemos tenido ventajas gracias a la digitalización? Porque antes teníamos que caminar mucho, vendiendo por las calles con un megáfono, gritando y vendiendo la mercancía, cantando la mercancía, y está cantando la canción que cantaban. Y poco a poco se nos fue conociendo, pero ya te digo, estábamos en la calle y la gente pues sí nos miraba, pero luego qué es lo que venden, qué es lo que tienen en la mano, qué es lo que nos venden, en fin, aprovechábamos con esto que la gente se acercaba para presentarles nuestros productos y al final a lo mejor conseguíamos vender 5.000 francos al día. Pero hoy, gracias a nuestras páginas de redes sociales, el Facebook, toda una serie de apoyos, la página web que tenemos, todo esto hace que se haya simplificado mucho y el sistema comercial y tenemos pedidos que nos llegan por vía electrónica, también fuera del país nos llegan pedidos, ¿ah? Bueno, pues básicamente es lo que quería compartir con ustedes en relación con el aporte que nos ha hecho la tecnología al desarrollo de nuestras actividades. Y
Realmente hemos conseguido ganar también cuota de mercado gracias a la digitalización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por haber compartido. Para mí me ha resultado muy interesante ver un poco cómo la tecnología y la transformación digital no solo ha sido importante a la hora de la producción, sino también todo el tema administrativo. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y veo que ya aparecen algunas preguntas en la parte de preguntas y respuestas, así que les animo que si tienen preguntas la puedan escribir en ese icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Bueno, pues muchísimas gracias, Gladys. Y ahora vamos a pasar a Shiva, que es la fundadora de eh, Omi Natural Skincare de Granada. Entonces, hemos cruzado de la Costa de Marfil al otro lado del charco del Atlántico con Shiva, que a quien conozco ya desde hace un tiempo y lo hemos conocido también en el marco del proyecto Build Back Equal, un presupuesto de Global Affairs de Canadá. Y Shiva fundó su propia empresa en 2018. Es un producto de mm, con mantequilla de coco y aceite de coco locales, y su marca se ha expandido mucho a una línea completa de productos sostenibles y con ingredientes naturales. Tienes la palabra, Shiva. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Aquí en Granada, buenos días. Muchísimas gracias. Y estoy deseando realmente compartir con todas y todos ustedes esta presentación. Me ha gustado mucho la que acabamos de escuchar de la compañera de Costa de Marfil. He aprendido mucho porque yo empecé en 2018 la empresa y también por la generación a la que pertenezco, formar parte de la tecnología digital, hemos crecido con eso, forma parte de nuestra naturaleza. Y pienso que de todas las cosas que nos ha aportado la digitalización es que nos hemos hecho mucho más eficaces a lo largo de todos los años y cada vez con los nuevos novedades de informáticas y digitales. Pues está muy bien. Lo que yo voy a contar hoy es cómo aprovechar las redes sociales para promocionar nuestros productos. Sí, ahora ya sí la podemos ver en mucho más. Bueno, entonces aprovechar las redes sociales y la inteligencia artificial para hacer todo el marketeo de mis productos, compartir más todas las historias que hay detrás de la empresa, mejorar las operaciones y también muchas veces librarnos de toda esa sobrecarga mental que tiene llevar una empresa, que nos ayuda mucho toda la empresa. ¿De qué hablaremos? Vamos a hablar un poco de mí misma y de la empresa, el papel de las redes sociales en el marketing, también el papel de la inteligencia artificial en mis operaciones de mi empresa que se llama OMI, y una breve presentación de mi equipo digital, porque en cuanto a yo soy el único recurso humano que trabaja aquí, pero bueno, podemos aprovechar los recursos digitales para que esta empresa la pueda llevar yo sola. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como digo, me llamo Shiva Augustin y soy una madre y emprendedora creativa. Vivo en la isla caribeña pequeñita de Granada. Y fundé la empresa en 2018, OMI, y siempre nos hemos centrado en que la empresa fuera lo más sostenible posible y sobre todo usamos productos, ingredientes naturales locales. También a veces compro parte de mis ingredientes en el extranjero, pero nos centramos sobre todo en usar los recursos que tenemos disponibles en Granada. Y tenemos un suelo rico, fértil, así que tenemos muchas cosas que la calidad de lo que producimos aquí es excelente. Acabo de empezar una nueva iniciativa que se llama Nature Spa, que es una experiencia personal usando los productos que yo he podido crear, y hemos colaborado con un chef vegano local muy conocido. También hemos trabajado con un profesor de yoga para crear una experiencia de bienestar y de inmersión en la naturaleza. Entonces, todos estos han experimentado mis productos, entienden la mejor manera de usarlos en un entorno natural de gran belleza. Así que es
momento maravilloso para estar en la naturaleza. Como digo, ya inicié la empresa en 2018 solamente con ingredientes naturales puros, de una empresa muy, muy sostenible y también utilizo mis plataformas en las redes sociales para defender el autocuidado, los autocuidados y he aprendido mucho a lo largo de todos los años, desde ser un estudiante a ser madre, lo importante que es que nos ocupemos de nosotras mismas, que nos cuidemos para mantener, ser sostenibles nosotras mismas y dar lo mejor de nosotras, la mejor versión de nosotras. El papel de las redes sociales, básicamente utilizo las redes sociales para compartir la, la personalidad de la marca. De 2018 hasta la actualidad hemos podido ver cómo se espera más de las redes sociales. Y bueno, un poco qué es lo que significa una marca como la mía y cómo realmente la gente se cuida su piel con estos productos. El autocuidado es una parte personal, íntima de las vidas de las personas. Es una pequeña empresa que no tenemos dinero para poner muchos anuncios de televisión, etcétera. Y bueno, pues también se comparten los beneficios de los productos, a veces se explica cuáles son los ingredientes, etcétera. Entonces, lo comparto y comparto el proceso. Para hacer aceites. Luego también hablamos sobre las promociones, los nuevos productos, hablar de los valores de la marca, también las promociones en en las redes sociales, etcétera. Y, por ejemplo, también cuáles son las tiendas físicas en las que se pueden comprar mis productos, porque tenemos una tienda online, pero también una física. Y entonces cuando usamos las redes sociales para crear una credibilidad, ir construyendo poco a poco la imagen de marca. A ver, también hablamos sobre las prácticas de nuestros productos, es decir, cómo utilizarlos mejor. También comparto ideas sobre eso. Luego también los logros de los logros de nuestra marca. Me invitaron a Antigua para una conferencia había un foro de mujeres en el que compartí todas estas informaciones porque creo que la gente que me sigue en las redes sociales pues aprecia lo que hacemos, cómo lo hacemos, los ingredientes. Entonces yo creo que es importante también hablarles de lo que hay detrás de un producto, la historia de cada producto, cómo se fabrican los productos, los ingredientes. La gente muchas veces está un poco desconectado en cuanto a la fabricación de lo que utiliza, de los productos que utiliza. Así que no solo es importante para mí el que compren los productos, sino también que los utilicen de la manera más adecuada posible. Luego también, bueno, lo que queremos es también promover la sostenibilidad, utilizando unos contenidos que sean sostenibles, como he dicho, productos locales, productos naturales. Siguiente, por favor, más recientemente, este año he empezado a utilizar la inteligencia artificial para ayudarme a hacer las cosas, porque como ya les he dicho, yo soy la única persona en realidad, entonces utilizo la IA para escribir, para hacer un buen texto en los correos electrónicos, para todo lo administrativo y yo utilizo sobre todo la IA para eso. eh, También para saber cuáles son los mejores contenidos, para ofrecer nuevas experiencias. Hablo un poco con la IA, como si tuviera, como si fuera una colega y espero comentarios de la IA. Y yo creo que eso en realidad me ha ayudado a ver los detalles de cada cosa. Desde luego, tuve un coach empresarial que me ayudó a utilizar la IA y a utilizar bien ChatGPT. em, y
Ya reconoce mi voz y a las cosas van tan lejos ahora que le digo, mira, quiero escribir una carta a tal o cual socio y quiero que les poner detalles sobre la gestión de esto, etcétera. Quiero también pues cambiar la relación, hacer que la relación que tengo con esa persona, quiero que sea una relación mucho más estable, etcétera. Por favor, me puedes escribir una carta que contenga todos esos contenidos y me da un texto bastante bueno que puedo refinar, que puedo mejorar, pero por lo menos ya tengo ahí un texto de base en el que puedo trabajar en vez de empezar desde el principio un texto de correo electrónico. Es decir, ya ahora entiendo bien los procesos, cómo utilizar la IA para ser más productiva, para pasar menos tiempo en cosas. También que me dice todo lo de la atención al cliente, cómo mejorarlo, cómo mejorar mis fotos, mis imágenes. Me ha ayudado muchísimo también para mejorar el alcance de mis mensajes, cómo atraer más clientes en diferentes medios y a lo mejor en un momento dado tendré que contratar a alguien para ayudarme, pero yo tengo algunas reservas en cuanto a la IA. Yo crecí en esta era de la digitalización y y Google para mí es algo que conozco muy bien desde la escuela secundaria y sé cómo utilizarlo, cómo digerir la información. Eh, a veces, bueno, también me preocupo de la dependencia que puede generar la utilización de la IA y de Google. Hay que utilizarlo, pero de forma muy atenta. También sabemos que no hay que depender demasiado de esto y también hay que tener en cuenta el impacto medioambiental que tiene la utilización de ChatGPT y de la IA. Es decir, es importante pensar en los recursos como el agua, como la electricidad. No lo utilizo demasiado, lo utilizo cuando lo necesito, pero a mí me ha ayudado muchísimo y sobre todo para redactar mensajes. Como he dicho, mis correos electrónicos y algunas tareas organizativas y administrativas me ayuda muchísimo también, por ejemplo, para la planificación. Me ha ayudado a hacer cosas más rápido, menos cosas, tener más tiempo para otras cosas. Yo creo que es muy impresionante la manera en cómo me ha ayudado en la IA, así que yo digo que es importantísimo formarse en IA. Siguiente diapositiva, por favor. Dije al principio que tengo un equipo digital muy bueno. Yo comunico sobre todo con mis consumidores y utilizo el WhatsApp, desde luego, y también trato de utilizar imágenes cuando se puede. La manera en cómo utilizo estas redes, pues es para enviar mensajes de, por ejemplo, cómo los microplásticos pueden dañar la piel, todos los factores que pueden ayudar a mejorar la piel. Utilizo también una aplicación específica para la facturación. Eh, Ya no necesito hacer las cuentas manualmente ni las facturas manualmente. Ahora todo está automatizado. Hago clic y aparece ya la factura, a quién va dirigida y el proceso contable se hace automáticamente. Todo lo he automatizado. Y no tengo un punto .com en este momento, utilizo Kite, es decir, no tengo una verdadera tienda online, pero es importante que, bueno, si Kite es una especie de punto de venta y tienda online desde la casa, desde que los clientes pueden hacer su pedido y yo puedo comunicar luego con ellos para saber exactamente qué es lo que quieren, ponernos de acuerdo para la entrega. El catálogo, por ejemplo, el catálogo es muy importante. Tengo una lista de precios, la gente me contacta por WhatsApp y es muchísimo más rápido en realidad. Y luego utilizo Kite para todo lo demás.
Es una especie de, bueno, mezcla entre el catálogo anterior que todos utilizábamos y ya una verdadera tienda online. Es decir, también los pagos, todo se hace automáticamente. En los últimos años tenemos un sistema de bancos, sistema de pagos con una app que tiene ya los detalles bancarios y mandamos directamente el pequeño formulario que permite hacer el pago y ya no pasamos por todos los sistemas de pago que pasaban anteriormente por los Estados Unidos u otros países. La gente ya no quiere hacer pagos en efectivo. Es mucho más fácil hacer todos los pagos automáticamente por los medios digitales y utilizamos también Facebook, claro, pero nos centramos sobre todo en Instagram para las redes sociales. Siguiente, por favor. Y eso es, esa soy yo. Pueden también escanear el código barras y ahí están todas las informaciones sobre mi presentación, sobre mi empresa, mis datos de contacto. Si desean contactarme, estoy a su disposición y si quieren además productos. Seguramente podemos hacer algo al respecto porque yo envío productos de mi empresa a todo el mundo, así que estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, Shiva, por esa excelente presentación. Hablaste de la importancia de la IA, todas las cosas que puede hacer por nosotras, por lo que hace ya por ti. Eso es importantísimo, ¿verdad? Decir, que ponerle límites, desde luego, como tú has dicho, la utilización de las redes sociales, por ejemplo, hablaste mucho de esto y efectivamente a veces se piensa en utilizar las redes sociales para hacer visible un producto, pero tú haces más. Tú hablas de los logros, de lo que está detrás de cada producto, la historia, el contexto, para que los clientes se conecten contigo y ya has creado esa conexión con los clientes que es más personal. Eso es una interesante manera de utilizar las redes sociales. Gracias, Shiva. Entonces vamos a hablar ahora de otra cosa. La siguiente presentación es de Josephine Okot, es la fundadora y directora general de Victoria Seeds Limited, empresa de Uganda, que fue creada en 2004 y ha ido construyendo su empresa y se ha convertido en una de las empresas más destacadas, que es reconocida a nivel internacional por su innovación. Te doy la palabra, Josephine. En realidad, te voy a pedir que te limites a 10 minutitos. Muchas gracias y te doy gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí y felicidades a todos co-lead a ONU Mujeres por esta extraordinaria sesión. Estoy muy orgullosa de formar parte de este proceso con todas ustedes, con todas las participantes que están aquí el día de hoy conmigo. Y efectivamente, yo les voy a hablar de Victoria Seeds Limited, cómo utilizamos la tecnología y cómo aprovechamos la transformación digital para ser una de las empresas más fiables en lo que se refiere a las semillas, ¿verdad? Para los agricultores de África Oriental. Y no veo mi... Voy a seguir mi presentación. Siguiente, por favor. Voy a hablarles de lo que es nuestra actividad, nuestro negocio. En realidad, estamos nosotros en el negocio de las tecnologías de semillas, es decir, transferimos tecnologías de semillas desde la investigación a los agricultores. Lo hacemos con socios, con centros de investigación para tratar de transferir estas tecnologías desde nuestros centros de investigación, etcétera, hasta los campesinos, los agricultores, ¿verdad? Para que mejoren sus ingresos y sus cultivos.
Desde luego utilizamos toda una serie de equipos y tecnologías para que el agricultor pueda tener un mejor acceso a los mercados. Entonces, en realidad, nosotros lo que queremos es esto, mejores rendimientos, etcétera. Si, por ejemplo, si utilizamos el maíz híbrido de Victoria, uno rinde 7,4 metros en comparación con la media de 1 metro. O sea, estamos mejorando muchísimo el rendimiento. Siguiente, siguiente diapositiva. Por ejemplo, nosotros en realidad tenemos un una gran pasión por el trabajo que hacemos. Hemos adoptado métodos de trabajo éticos en nuestra empresa. Hemos obtenido muchísimos premios por haber desarrollado el mercado de insumos agrícolas. Como verán, eso fue hace muchos años, desde luego, pero en ese momento me eligieron como portabandera de Uganda para promover el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que ahora es el desarrollo, los ODS, es Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Fue en 2008 en Kampala y me transfirió la antorcha. Y ahora, ¿por qué obtuvimos todos esos premios y reconocimientos? Es porque en realidad nos esforzamos por fomentar el desarrollo de las comunidades en donde operamos, sobre todo en el empoderamiento de las mujeres rurales. ¿Cómo lo hacemos? Pues facilitando el acceso a los mercados mediante una participación en nuestra cadena de suministro de semillas. Impartimos conocimientos sobre la producción de las semillas. También los apoyamos con actividades de divulgación y formación y lo que hacemos es tratar de abordar el problema de la pobreza de las mujeres en las zonas rurales. Tienen muchísimas limitaciones en lo que se refiere al crédito, etcétera. Muchísimas mujeres son en realidad cabezas de hogar en las zonas rurales. Como decía, siguiente, por favor, ¿cuáles son los factores críticos del éxito? El caso de Victoria Seeds. Quería yo compartir con ustedes algunos de los hechos fundamentales que están detrás de nuestro éxito. Yo, desde luego, me lancé en esta aventura porque tengo una pasión. Y yo creo que la pasión no conoce límites, te permite ver más allá de los obstáculos y perseverar. Yo creo que es importante el tema de la perseverancia. Cuando se cae uno, tiene uno que poderse levantar, incluso cuando es una mujer, ¿verdad? Sobre todo cuando es una mujer, hay que confiar en sí mismo, creer en sí misma, tratar de reforzar esa confianza en sí misma es fundamental, ¿verdad? Yo desde luego he creado un equipo de personas que comparten mi visión y lo que es importante es formarlas, ¿verdad? Es importante a veces encontrar también un socio o socia financiera dispuesto a apoyar tu proyecto y que comprenda tu negocio. Yo creo que eso puede ser fundamental para el éxito. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos aprovechando las oportunidades para empoderar a los agricultores a través de la digitalización y la inteligencia artificial. Como ven, desde que se fundó la empresa, el método principal para llegar hasta los campesinos agricultores es, pues, organizar una pequeña marcha, una pequeña reunión. Aquí vemos el anuncio y luego tratamos de promover nuestras tecnologías, ¿verdad? Con todos los aldeanos, con los campesinos, que es uno de ellos, lo vemos en la derecha. Ahora, ¿por qué queremos participar? ¿Por qué queremos estar en la vanguardia de esta transformación digital? Me gustaría hablar sobre todos los sistemas de alerta temprana para las sequías e enfermedades. Por favor, voy a hablar de esto más tarde. Siguiente, por favor, es, a ver.
Los sistemas de alerta. Siguiente diapositiva, por favor, que luego hablaré de nuevo de esto, pero sí, aquí está, es la siguiente. Pues bien, luego volvemos atrás. Tenemos un sistema de alerta temprana para la seguridad alimentaria y de los ingresos. En realidad notamos en 2016, que hace 10 años, pero quería yo compartir esta historia con ustedes. Pensamos en un momento dado que, que aquí teníamos este problema y no sabían qué era este problema con las plantas, que afectaba a las plantas. Y yo hablé con todos los centros de investigación y cuando les dije, miren, hay aquí un bicho, una especie de gusano que no logramos ni con los insecticidas eliminar y nos dijeron, no, en realidad es una plaga que tiene que gestionarse de forma distinta. Entonces, es lo que me dijeron. Bueno, pues yo organicé una especie de marcha de agricultores que está en la región entre Uganda y la República Democrática del Congo. Es decir, bueno, pues hicimos toda una serie de reuniones, hablamos de esto. Nos dijimos, vamos a tratar de solucionar este problema y la siguiente semana empezamos a trabajar en ello, pero prácticamente todas las plantas habían sido ya em, comidas por este bicho, por esta plaga. Y por cierto, pero vimos sobre todo que eran las plantas locales las que se habían salvado mejor, se habían comportado mejor de cara a esa plaga. Entonces les dijimos, a ver, vamos a ver a qué plantas son las que son que se ven más afectadas por esta plaga y cuáles no. Y en realidad organizamos un equipo con diferentes personas, expertos, etcétera, y vimos que en realidad esta plaga venía de África Occidental y empezamos a estudiar el tema, hablamos de todo esto porque en realidad lo que queríamos era lograr un sistema de alerta temprana porque si no hay un sistema de alerta temprana, no es posible para los agricultores tener una seguridad alimentaria y de ingresos. Hace 3 años, por ejemplo, hubo una plaga de también una plaga enorme que tuvimos y no teníamos un sistema de alerta temprana. Es decir, que no puede tratarse de forma local. No afecta solo a una localidad o país, afecta a toda una región. Es decir, que vimos que había que trabajar en colaboración con los demás. ¿Qué hemos hecho en el contexto de la transformación digital? En realidad, hemos visto que en- con las semillas de Victoria, hay, desde luego, toda una serie de estudios que apoyan em, que apoyan al agricultor para saber qué tipo de cultivos pueden cultivar y lo que se puede hacer es de todas maneras es estudiarlo a nivel de la región. Tenemos desde luego un desafío que son pequeños agricultores en general, pequeñas explotaciones agrícolas y muchas veces más o menos un 52% son hombres. Cuando vemos y el resto son mujeres, cuando se habla con ellos, ellos lo que hacen es, pues, muchas veces necesitan información como mapas exactamente para tratar de buscar las soluciones. Em,
pero en realidad los agricultores en este momento no tienen ninguna herramienta digital para tener este tipo de información desde su teléfono móvil. Los mapas para ellos sigue siendo algo demasiado abstracto. A los agrónomos son muy necesarios todavía para establecer, desde luego, las zonas afectadas, pero necesitamos una aplicación que se pueda poner en el teléfono inteligente para que esté a disposición de todos los agricultores. En la mayoría de las ocasiones tuvimos que formar a los agricultores, es decir, muchas veces no saben cómo utilizar estas aplicaciones, herramientas digitales, tuvimos que informarlos. Luego, desde luego, los sistemas de alerta temprana, que son fundamentales para ver cuáles son los riesgos. Luego también que sepan cuándo se puede producir una sequía y que se preparen. Que también para todos los datos sobre el seguro, los agricultores tienen que saber que pueden recurrir a un y a tal seguro. Y nosotros, desde luego, para Victoria Industry es todo un desafío. Es difícil trabajar con tantos socios al mismo tiempo. Em, para tratar de centralizar toda la información para poderla transmitir a los agricultores. Es importante también establecer quiénes son los clientes potenciales para todos los productos que producen estos agricultores. Estamos haciendo una especie de mapa para ellos, estudiando el mercado para ver dónde se pueden enviar sus productos, quién necesita sus productos, quién quiere tal o cual producto, necesita tanta o cual cantidad a granel o no. Para concluir, pues estos son más o menos nuestros productos, los productos que nosotros vendemos. Pensamos que es importante la formación, pero antes de eso, aquí, este es justo antes, la diapositiva justo antes. Ahí desapareció. Después de esta, una más. Antes de los productos, de la imagen de los productos, Victoria. Ah, pues ya parece ser que no hay nada más. Pues había una donde decía yo que la digitalización es, y hablaba yo del reto de la financiación. En realidad, la digitalización ofrece muchas oportunidades, pero está el problema de la financiación, el acceso a la financiación. La deuda es importante para en realidad, para los agricultores es siempre un problema. A veces hay cosas que se dicen, como porque el capital es blando y la deuda es dura, el capital es indulgente, la deuda es insistente, etcétera. Los agricultores en realidad no pueden digitalizarse fácilmente. Para ellos es un enorme reto. A veces buscar socios es difícil porque, como les he dicho, es muchas veces muy difícil en esas regiones. Hemos hecho muchos estudios y hemos visto en Victoria Industry que es difícil em, el acceder a financiación, pero utilizamos nosotros desde nuestra empresa, hemos invertido mucho en la digitalización, desde luego. Gracias, Josephine. Efectivamente, podemos entender la pasión y ha sido muy interesante estas oportunidades que has identificado donde es necesaria la transformación digital, pero esto último que has dicho ha sido ese problema de falta de financiación y cómo se financia esta transformación digital. Todas y todos sabemos que es necesario, pero también sabemos cómo las personas emprendedoras no tienen esa
financiación disponible y a ver cómo podemos ofrecer que haya todos estos recursos tan necesarios. Muchísimas gracias, Josefina. Ahora pasamos a nuestra siguiente panelista. Volvemos al Caribe y de Agencia Nacional de Formación de Granada. Y no estamos viendo una empresa, sino una agencia que apoya a los emprendedores, a las emprendedoras en esta transformación digital. Así que vamos hoy a escuchar a la doctora Kamoy Shurin Edwards, que es la directora general de la Agencia Nacional de Formación de Granada. La doctora Edwards tiene mucha formación en garantía de calidad, ha liderado iniciativas en alfabetización digital para la agricultura, especializado también en jóvenes. Muchísimas gracias. Gail, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en el día de hoy sobre la Agencia Nacional de Formación de Capacitación de Granada en el proyecto de transformación digital del Caribe. Antes de entrar en lo que es el proyecto de transformación digital, sí que les voy a presentar brevemente lo que es nuestra Agencia Nacional de Capacitación de Granada. Se fundó en 2009 por una ley del Consejo de Granada de Educación Vocacional y Técnica y se insistía mucho en que queríamos supervisar el desarrollo y la entrega de las capacidades las ofertas de capacitación técnica y vocacional en el mundo digital. Es muy importante como parte de las cualificaciones nacionales reconocidas por el Estado, también en el Caribe se reconocen. Y esto, por supuesto, nos garantizaba que efectivamente se facilitaba la libertad de movimiento de las y los trabajadores en el Caribe, gracias a esta cualificación aceptada por esta red. Además, nuestro Centro Nacional forma parte de la Asociación Caribeña de Autoridades Nacionales de Capacitación y el papel fundamental es garantizar que hay un modelo estandarizado de capacitación para su evaluación y la certificación. Y en cuanto a lo que hacemos en el Centro Nacional, por supuesto, nos centramos en los estándares que queremos cumplir. Colaboramos con las empresas, con los organismos de asesores del sector para el desarrollo de normas, de estándares. También ofrecemos esta oferta de capacitación basada en las propias empresas, colaborando con instituciones y también con los gobiernos para garantizar que hay un buen nivel de trabajadoras y trabajadores cualificados. También nos centramos en la garantía de calidad, porque es el organismo responsable de controlar, que tiene el mandato de controlar el desarrollo y la entrega precisamente de todos estos productos, estas ofertas formativas. Tenemos que tener una garantía de calidad y esto se supervisa para garantizar que quienes ofertan esta capacitación están al día de todas las normas y hacen las cosas de acuerdo con este modelo de la Agencia de Coordinación del Caribe. También nos centramos en aprobar distintos centros de capacitación, evaluar y verificar que se hace la formación de la manera adecuada a través del Departamento de Apoyo a la Capacitación, a través de esta vigilancia y control y evaluación que tiene un departamento de seguimiento y evaluación, pues garantizamos que efectivamente se puede evaluar la evolución de las distintas ofertas formativas y los resultados que están dando a través también de todo un sistema de marketing y comunicación muy centrados en estos aspectos de la comunicación que es tan importante para nuestras empresas. Tenemos unas 200 normas que van desde la agricultura a propiamente dicho, la tecnología. Así que ¿cómo surge este proyecto? Es la importancia de este proyecto llamado CARDIP. El gobierno de Granada se inició todo el proceso de digitalización en todo el sector público y la idea era reforzar el servicio, los servicios, crear puestos de trabajo y fomentar el crecimiento económico. Ahora, lo que pudimos constatar es que era muy importante, todavía era muy importante promover también o aumentar la alfabetización digital de las ciudadanías
de los ciudadanos y ciudadanas de Granada para que pudieran adaptarse a la situación actual, al clima, a los esfuerzos de digitalización del gobierno. La conceptualización del proyecto era la creación de este entorno que capacite la digitalización a través de la puesta en práctica de programas de capacitación de desarrollo de habilidades. El proyecto, en realidad, es una iniciativa de 94 millones de dólares en todo el Caribe Oriental, específicamente en Granada, Dominica, San Vicente, Santa Lucía. Y los objetivos se centran en aumentar el acceso a los servicios digitales para las empresas, gobiernos y también para las personas emprendedoras. Y nos centramos también en el desarrollo de las capacidades, de las habilidades digitales en todas aquellas personas y empresas con las que se interactúa. También se insiste mucho en la modernización del sector público, como ya mencioné, garantizando que hay una infraestructura de gobierno digital. Se insiste mucho, en realidad, en que el proyecto no era tanto centrado en mujeres, sino centrado en las y los ciudadanos para mejorar la alfabetización digital de la ciudadanía de Granada. Lo que se pudo constatar es que había un desempleo creciente de la juventud en Granada y el último informe del mercado laboral nos muestra que efectivamente el desempleo entre los jóvenes era muy, muy grande y era una gran preocupación para el gobierno. Entonces, para garantizar que insistíamos en que se generaran oportunidades que estuvieran en línea con lo que necesita el mercado laboral del siglo XXI, pues se montó este proyecto CARDIC para fomentar todo esto. En cuanto a la audiencia diana, el objetivo era que quienes estaban buscando puestos de trabajo, pues que mejoraran sus habilidades informáticas básicas y quienes tenían una experiencia informática limitada y también personas de las comunidades que pudieran estar interesadas en este tema. El, la conceptualización del proyecto no se centraba exclusivamente en mujeres, era una iniciativa regional centrada en acelerar la transformación, la educación y la generación de capacidades. Y bueno, pues hemos visto que la Agencia Nacional de Capacitación de Granada, la GNTEA, es un poco el órgano que focalizaba, que centraba toda la que era la capacitación que se estaba ofreciendo y que fue a quien el Gobierno de Granada se dirigió a través del Ministerio de Nuevas Tecnologías para vigilar este programa, este acuerdo. Entonces, el papel que teníamos era alinear que los programas de capacitación se adaptaran a las necesidades del mercado laboral con las habilidades necesarias para los sectores industrial y el Gobierno. Tuvimos que jugar un papel muy importante en el desarrollo de estas normas, de los módulos de capacitación para este programa en concreto. En cuanto a en qué se insistía el programa insistía mucho a través de este programa CARDEP, se insistía mucho en la capacitación y la certificación en alfabetización digital básica. La idea era empezar en el nivel más básico para garantizar que efectivamente las ciudadanas y los ciudadanos tenían las habilidades que necesitaban para tener éxito en un entorno ya transformado gracias a la digitalización. Entonces se insistió mucho en equipar a la ciudadanía con la tecnología y las habilidades digitales en su vida diaria. Y esto, dentro de un poco, voy a hablar específicamente sobre los módulos de los componentes de esta capacitación para que se hagan una idea de qué supone. El Ministerio de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información y el Centro Nacional de Capacitación firmó un memorándum de entendimiento en 2023 para promover la transformación digital. De ahí este proyecto de digitalización a través de la alfabetización digital básica. La capacitación empezó en noviembre de 2024 y la idea que teníamos era contar con unos 400 personas que asistían a estos programas de capacitación. Al principio se hicieron anuncios y hubo unas 200 personas que se inscribieron, pero bueno, era necesario seguir ampliando el marketing, que se conociera la publicidad del programa para llegar a este nivel de 400 personas. Hubo 5 proveedores de formación que enviaron sus ofertas para este programa y que pueden ver en la pantalla: el Mary Shaw Community College, el Grace Training and Certification Center, el New Life Organization, TechWorld, son los proveedores de formación. Cuando el programa empezó en 2024, en el último trimestre, más o menos en noviembre,
había tres grupos de personas y para el primer trimestre de 2025 ya teníamos siete grupos que empezaban su jornada, su viaje de capacitación. Bueno, en cuanto al contenido de los módulos del programa de capacitación, pues la idea, en principio, era la insistencia, el énfasis era la alfabetización digital básica. Entonces se partía de la base realmente de lo que es lo más básico en la digitalización y las personas participantes se les explicaba un poco en lo que es la información, lo que significa la alfabetización digital. Empezaron con temas como cómo usar un ordenador, una computadora personal, cómo usar los aparatos digitales y los aparatos móviles de tecnologías de la información. Entonces, el módulo uno era lo que es manejo de una computadora, comunicación un poco, cómo se mueve uno en una computadora, cómo se imprime, etcétera. Y de ahí vamos al módulo 2, que es la comunicación y la colaboración, cómo puedo entrar en Internet, cómo puedo usar Internet, cómo puedo usar estas lenguaje básico de comunicación en Internet, cómo hacer una búsqueda sencilla en la computadora, cómo respetar las prácticas éticas y también participar en las redes en línea y las redes sociales usando precisamente estas capacidades digitales para acceder a Internet e interactuar con los clientes. También se insistía mucho en la creación de contenido digital como con cómo usar determinados software, los aparatos móviles de tecnología de la información, etcétera. Entonces, como acabo de describir, los módulos estaban ahí preparados a nivel muy básico para iniciar a los asistentes a los cursos, a las formaciones, los aspectos fundamentales de computadora y de la habilidad de la alfabetización digital. Bueno, en principio, y viendo un poco el nivel de participación en estos aspectos básicos de la digitalización, lo que pudimos constatar es que el registro de mujeres superaba al de hombres que se inscribieron en este programa de capacitación. Entonces, al principio, pues me referí al desempleo entre los jóvenes en Granada, pero también aparecía el desafío, el reto de por ejemplo, cuando vemos los informes de la OIT de 2025 que revelaban que el desempleo sigue siendo un reto para Granada y para los hombres la estadística demostraba que el 30,8% de mujeres y el 40,96% de mujeres. Es decir, el desempleo de mujeres era superior más o menos en un 10% al de los hombres. Pero es una estadística que habla mucho, que es muy elocuente, sobre todo porque las mujeres, cuando vemos a los informes a lo largo de los años, las mujeres solían entrar tenían más acceso a la capacitación que los hombres y sin embargo la tasa de desempleo en las mujeres era superior a la de los hombres. Entonces vemos que teníamos muchas más mujeres inscritas en estos programas de capacitación, es muchísimo más, así que las estadísticas iniciales había 19 hombres frente a 112 mujeres. Esta es la gran diferencia y no solo mm, para el desempleo, sabiendo que el desempleo de las mujeres en general era superior, incluso para las mujeres tenían más inscripciones en los cursos de formación y entonces vimos que había un problema de este desajuste entre la formación y la... Después de analizar los informes, lo que hemos visto es que hay una mayor confianza en el uso de Internet y computadoras. Eso es lo que dicen las estudiantes, que tienen más confianza. Dado las estadísticas que acabo de mencionar, que tienen que ver con las mujeres, es que, bueno, pues lo que vemos es que tienen más confianza, pueden resolver más errores, pueden enviar mucho mejor correos electrónicos y ya tienen también una comprensión de los procedimientos de seguridad y cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Siguiente diapositiva. Lo que tenemos que hacer ahora, además de pues completar las evaluaciones, es hacer un seguimiento a largo plazo, es decir, para la oficina de
evaluación, es importante saber cuál es el impacto de todo este programa. No basta con saber cuántas se han inscrito, sino, sí, también cuántas son las mujeres y cuántos son los hombres que se han inscrito y su experiencia. Lo que es importante estudiar ahora, sobre todo, es el impacto, la repercusión que ha tenido todo esto. Se ha cambiado, por ejemplo, la situación dentro de las mujeres gracias a ese programa. Además de que tengan más, digamos, confianza para utilizar la informática, si esto les ha permitido crear empleo o hacer crecer su negocio, es lo que queremos evaluando. Es lo que hemos estado, perdón, evaluando. Queremos también expandir esto a otras comunidades, porque nos hemos centrado en la provincia de San John y de San George, es donde la mayoría de los estudiantes proceden. Queremos ampliarnos a otras comunidades, a otras localidades, a otras provincias, para que sea un proyecto de transformador. También queremos examinar la posibilidad de que pasen a certificación más avanzada, porque será importante que no se queden en ese nivel, sino suban de nivel. Los cursillistas dicen que quieren pasar al nivel superior, es decir, a la acreditación que lleve a un certificado, ¿verdad? Están queriendo pasar a una verdadera certificación, un diploma. Es importante que reflexionemos sobre las vías educativas, pasar, por ejemplo, desde el programa básico de educación en digital hasta ya el programa más avanzado, es decir, una certificación digital. Eh, pues bien, es... he hablado de este proyecto y de los programas. Las estadísticas muestran que las mujeres son las que se inscriben más en ese proyecto de transformación digital. Como organización, de cara al futuro, tenemos que centrarnos en cómo podemos crear esas vías que lleven a la certificación para los cursillistas y las cursillistas y verificar cuál es el impacto de esa formación en los participantes y en las participantes, y esto ha transformado sus vidas, ¿verdad? Eso es lo que habrá que determinar ahora. Muchas gracias, Kemoy. Has ilustrado la importancia del apoyo a las empresarias, a las cursillistas empresarias. En la anterior presentación de Josephine veíamos un poco lo mismo, es decir, es importante es el tema de la formación y es importante, como decías tú, que se amplíen estas formaciones a la totalidad del territorio. Pasemos a la presentación final y luego pasaremos al debate, preguntas y respuestas. Tenemos a Nasha. Nasha es cofundadora de Bonosalus Enterprises en Zimbabue, que se centra en la agricultura urbana y sobre todo en la producción de microverduras y batidos. Ella tiene un diploma en economía y en transporte y logística. Muchas gracias por estar con nosotros, Nyasha Dangere. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y estar aquí conectada con tantas mujeres y con Colin. Eh, Bienvenidos a mi granja de microverduras, Bonosalus. Nosotros lo que hacemos es, como he dicho, microverduras, eh, más bien brotes, germinados, etcétera, para mejorar la salud de las personas, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? En la siguiente diapositiva lo vemos. En 2016, uno de mis hermanos, pues, sufrió una discapacidad y yo encontré un artículo que hablaba de la nutrición. En ese artículo, que estaba en Google, hablaba de la importancia de los batidos, los smoothies y las verduras en general.
Yo no sabía mucho de todo eso ni del valor nutritivo de las verduras, así que esto me llevó a perdón, a estudiar todo lo relativo con las verduras y sobre todo con los brotes germinados. Y bueno, pues en Google empecé a investigar, vi todos los estudios, también en YouTube empecé a investigar todo lo relativo al agroturismo. Y me dije que, según lo que vi, era un buen negocio y que también era una oportunidad no solo de aprovechar el turismo, sino también de mejorar la salud de las personas a través de las micro verduras, ¿verdad? Siguientes, por favor, siguiente diapositiva. Estos son nuestros productos. Pues me di cuenta de que esta era una oportunidad para nosotros, que íbamos a poder dedicarnos quizás a la fabricación de alimentos, brotes, microverduras y hierbas. Pues me empecé a estudiar, me empecé a hablar de, en realidad, a oír hablar de todos los medios de cultivar de estas microverduras. Por ejemplo, sistemas, métodos verticales, etcétera. Vimos también estudios, investigación y desarrollo. Me dije, voy a crear mi empresa porque nos dijimos también esto es una manera de mejorar la salud de la población en Zimbabue. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Pues, ¿quiénes son nuestros clientes? Nosotros abastecemos a diferentes clientes, que son restaurantes, supermercados y hogares, con todos estos productos que nosotros hacemos. ¿Cómo nos encuentran? Creamos un sitio web donde tenemos o sea, la gente se puede inscribir a el sitio web para saber cómo mm, por ejemplo, cómo se cultiva este tipo de microverduras, también los ingredientes es decir, empezamos a crear contenido. Y cómo todos estos alimentos que nosotros producimos se pueden incorporar en los platos tradicionales de Zimbabue. Pusimos recetas, etcétera. Teníamos una página Facebook también que utilizamos para crear contenido. Nuestros seguidores en Facebook también podían ver todo ese contenido sobre cómo cultivamos nosotros las microverduras y cómo también pueden utilizarse en la cocina. Y nosotros pensamos que era importante que no solo la gente de Zimbabue se enterara, es importante que la gente de todo el mundo pudiese saber cuáles son los beneficios de este tipo de alimentos, desde luego. Y era difícil comercializar físicamente todos estos productos, pero nos dimos cuenta de que muchos clientes se ponían en contacto con nosotros para comprar nuestros productos. Así que nos empezamos a pensar sobre cómo a proceder, digamos, y también facilitamos el pago. Y pusimos también un catálogo de los diferentes productos. Esto nos permitió mejorar nuestra base de clientes. También pusimos, desde luego, abrimos una cuenta en TikTok, además de la página web. Siguiente, diapositiva, pues efectivamente tenemos la brecha digital. Es muy difícil, desde luego, a veces tener conexión internet estable. Vimos cuáles eran los obstáculos para tener una verdadera conexión. Decidimos invertir en infraestructura, asegurarnos de que tuviésemos una infraestructura que nos permitiese trabajar en línea y también vimos cuáles eran los que nos podían dar datos sobre los clientes, etcétera, utilizar los datos de los clientes. Vimos que había muchísimos abastecedores de datos que podrían darnos información sobre los clientes potenciales, y también empezamos a utilizar otros medios como WhatsApp, etcétera. Y nos dijimos que si no, o sea,
dado que no teníamos suficientes recursos, nos dijimos, vamos a utilizar los datos de los abastecedores que están presentes en línea y con los que podemos trabajar, porque es muy caro obtener datos. Empezamos a tratar de trabajar en la creación de una plataforma y en esa plataforma hemos podido colocar muchísimo contenido y veo que esta plataforma ahora es accesible a muchísimas personas, hay muchísimos seguidores de esa plataforma que nos permiten también ir agrandando nuestra base de clientes. Entonces es importante superar esta brecha digital. Cada vez que podemos, nos ponemos en línea, eh, consultamos a Google para ver cuáles son las nuevas cosas que podemos utilizar en nuestra plataforma digital y en nuestro negocio para mejorar las cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos utilizado la tecnología de esta manera. En realidad estamos cultivando en interior. En realidad tenemos tecnologías de cultivo y agricultura en interiores. Entonces cultivamos estos vegetales, estas verduras, mediante la tecnología. Tenemos toda una serie de equipos. Además, desde luego, estamos vinculados a diferentes redes sociales y a Google. Hemos visto que es importante colaborar con otras personas, trabajar en red en Zimbabue y en todo el mundo. También necesitamos experiencias de otros países porque muchas de las cosas que yo necesito, muchos de los insumos que yo necesito para mis cultivos vienen del exterior. Entonces ahora me pongo en línea para buscar otros abastecedores y sobre todo me pongo en contacto con otros, por ejemplo, otras personas que utilizan ChatGPT y he aprendido mucho sobre ChatGPT. Yo leo muchísimo también sobre el liderazgo, los medios de comunicación, porque como empresaria necesita uno aprender sobre las aptitudes de liderazgo para poder comunicar bien, interactuar con diferentes personas de diferentes contextos sociales. La tecnología nos ha ayudado también a hacer estudios, investigación y desarrollo, sobre todo en nuestra granja, porque cuando empezamos nuestro negocio, pues claro, nos basamos en el hecho de que venimos de un país subdesarrollado, o en desarrollo, mejor dicho. Entonces, teníamos que centrarnos en las limitaciones y las ventajas de Zimbabue, pero acudimos mucho a Google. Y en Google pudimos encontrar mejores metodologías para utilizar la tecnología en nuestra propia granja, utilizando también los recursos disponibles a nivel local. Y tenemos nuestros propios métodos ahora que hemos podido reforzar, digamos, y desarrollar gracias a la información que obtuvimos en Google. Y desde luego vimos lo que se podía adaptar a nuestro contexto. En nuestra empresa utilizamos los servicios bancarios por Internet. Esto para reducir el costo de los pagos bancarios. Y Internet ha sido sumamente útil para nosotros porque nos hemos informado de los medios como las redes sociales y Google. Eh, Nos ha permitido también comercializar los productos. Por ejemplo, utilizamos muchísimo los SMMS, es decir, los correos electrónicos, el marketing por correo electrónico. Y desde luego utilizamos también plataformas como Google Analytics para verificar la eficacia de nuestras promociones, nuestras comunicaciones comerciales. A través de TikTok también evaluamos la eficacia de tal o cual información, mensaje comercial. Esto nos permite, desde luego, entender qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no, qué es lo que es eficaz y lo que no. Esto nos ha permitido también desarrollar nuevos métodos de promoción y publicidad que dé mejores resultados
que le permita también a los clientes el responder a nuestros correos y promociones. Utilizamos también los datos, almacenamos datos. Todo está, desde luego, utilizamos, desde luego, la computación en la nube. Hay cosas que no están todo el tiempo disponibles en Internet. También hemos disfrutado, o sea, beneficiado de aprendizaje electrónico. Hay muchísimas informaciones, tutoriales que están a disposición en Internet y que me han ayudado muchísimo para mejorar mis métodos de cultivo en la granja. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, estas son algunas de las ventajas de la adaptación a la tecnología que nosotros hemos observado en nuestra granja. Al principio utilizábamos digamos, los cultivos tradicionales. Después de haber estudiado todo lo que nos aprendimos a través de Google, vimos que había toda una serie de métodos nuevos que eran muy eficaces y que mejoraron nuestra productividad. Ahora podemos cultivar más en un lugar muy limitado gracias a toda la información a la que tuvimos acceso gracias a Google y a los medios sociales. Hemos también reducido los costes de producción porque antes teníamos muchos más empleados, pero gracias a la utilización de la tecnología, los trabajadores, hemos reducido un poco el personal, digamos, cuando nos dedicamos a nuestra labor de marketing, comercialización, llegamos ahora a un público mucho más amplio. Ahora llegamos a muchas más provincias de Zimbabue. La tecnología nos ha permitido ampliar el alcance de nuestros mercados y tener más oportunidades también oportunidades no solo de negocio, sino de aprendizaje. Si no utiliza uno la tecnología, quizás no puede uno saber lo que los demás hacen, incluso en su propia ciudad gracias al uso de WhatsApp, de Internet, de Google. Ahora sabemos que hay empresas que están haciendo esto o aquello que nos puede servir y nos ha permitido crear redes y trabajar de forma colaborativa. Es importante también saber que es gracias a eso que pudimos conectarnos con ONU Mujeres y con COLID. Es decir, nos ha permitido aumentar nuestros conocimientos sobre cómo colaborar, cómo mejorar nuestros métodos de producción en, como he dicho, agricultura en interiores. Ahora también, como utilizamos los servicios bancarios por Internet, estamos acelerando las transacciones financieras de nuestra organización. Siguiente diapositiva, por favor. En realidad somos muy optimistas. Pensamos que en el futuro seremos uno de las granjas verticales en interior más grandes que utilicen además microverduras y brotes orgánicos y que esperamos que seamos de los mejores del mundo. Y queremos también trabajar muchísimo más en los envases, tener una plataforma digital que se dedique también a eso. Queremos crear una verdadera una plataforma digital internacional. Esperemos que esto nos permita crecer en el futuro y trabajar en línea. Y con esto me detengo. Gracias, gracias Nasha por esta interesantísima presentación. Hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo en el mundo. Yo la verdad es que estoy muy, muy impresionada. Gracias a todos y a todas. Si les parece bien, vamos a entrar a la sesión de debates, preguntas y respuestas.
Bueno, pues creo que ya hemos cubierto todo. Ahora vamos a Alonso, que va a encargarse de la sesión de preguntas y respuestas. Y si tienen alguna pregunta en el chat o lo quieren hacer en línea, pueden levantar la mano. Tienes la palabra, Alonso. Muchísimas gracias, Gail. Gracias a todas y todos. No sé si me ven en la cámara. Bueno, pues vamos a ver. En esta sesión tan estupenda hemos recibido numerosísimas preguntas de la audiencia. Todas ellas son muy interesantes, por lo menos como... Lo que pasa es que estamos mal de tiempo, estamos quedándonos sin tiempo y vamos a intentar acelerar esto lo máximo posible y voy a preguntarle a nuestras empresarias emprendedoras que han presentado sus ponencias algunas de las preguntas que la audiencia ha querido hacerle sobre su trabajo y sobre la digitalización y la tecnología. La primera pregunta va para Gladys Yao de eh, Piment Maco. Felicidades, señora Yao, por su compromiso con la digitalización. También estamos muy contentos por el trabajo que usted nos ha presentado y nos gustaría saber cómo piensa usted digitalizar la cadena de suministro de sus operaciones, de las operaciones de su empresa, es decir, desde el campo para mejorar la producción, la viabilidad y la igualdad de los productos que llevan ustedes al mercado. ¿Cómo están pensando hacer todo esto, señora Gladys Yao? Muchísimas gracias. En este momento estamos precisamente recabando información de la cadena de suministro y esto va a consistir en digitalizar todo el proceso, porque desde la recepción, cuando preparamos y acondicionamos los productos, ya tenemos un software y ya aparece la cantidad de productos que llegan, lo que incluimos en la producción y una vez que esto entra en el sistema, en el software, pues todo esto está automatizado y estamos subiendo un curso de capacitación para poder hacer un seguimiento de toda la cadena de suministro y poder controlar todos los productos que entran y cómo sale. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Muchas gracias, señora Yao. Es una respuesta que nos inspira. A mí me gustaría avanzar ahora y preguntarle la siguiente pregunta a doña Shiva Augustin, que ha recibido muchísimas preguntas, pero permítame preguntarle. Hay muchas preguntas en realidad en relación con la capacitación en inteligencia artificial. ¿Podría compartir ustedes dónde ha recibido esta capacitación en inteligencia artificial o quién le ayudó a capacitarse en estas herramientas? ¿Cómo decidió y cómo decide cuáles son las herramientas de la inteligencia artificial que más se adaptan a sus necesidades empresariales? Adelante, Shiva. Muy bien, pues sí, por supuesto. Encantada de contestarle a su pregunta. En principio creo, bueno, antes de empezar en la empresa trabajaba en un marketing en línea, ¿eh? En un resort y yo me encargaba de generar los blogs, contenido digital para las redes sociales, etcétera. Y bueno, pues siempre he estado en el tema de las redes sociales y de las tecnologías emergentes. Y una de los directores de aquel trabajo, eh, mm, después de terminar de trabajar allí, nos encontramos por casualidad y me empezó a presentar, a hablarme un poco de las posibilidades de la inteligencia artificial. Y es ahí cuando yo empecé un poco a interesarme, pero bueno, pido disculpas por el ruido del camión que ha pasado por delante de la casa, pero bueno, empecé un poco a jugar, a explorar la inteligencia artificial y este año empecé a trabajar con mi entrenador empresarial, Nicole Watson, entrenadora, que me mostró cómo usar ChatGPT de una manera más eficaz y otras dos plataformas, una que se llama Claude y otra que se llama Loom. Y me pareció muy interesante, un proceso muy interesante con la inteligencia artificial porque este año he pasado un poco por la transición y bueno, pues de pasar de business a consumidor
de empresa consumidora a empresa a empresa. Y ahí me di cuenta de que no es lo que yo quería, sino que volver un poco a la relación empresa-consumidor, porque hay que hacer un ejercicio de claridad, qué es lo que uno quiere ofrecer, cuáles son los valores, cuáles son los límites y todas esas cosas. Y entonces, tenía una serie de preguntas y lo que hice fue incluir estas reflexiones en la aplicación Loom de inteligencia artificial. También hay una grabación de vídeo. Cogí esta transcripción y lo puse en ChatGPT. Y cuáles son los elementos que constituyen mi iniciativa, cuáles son mis valores, etcétera. Y bueno, es un proceso muy orgánico, en donde simplemente hablar con libertad de lo que uno hacía con esas ideas que se le ocurrían, ¿no? Y ahí pude entender un poco cosas que aparecían y lo que la inteligencia artificial me dijo sobre mí misma, dije, wow, ¿esto qué es? Bueno, realmente es una herramienta muy potente que me va a ayudar mucho a aportar más claridad, más entusiasmo, mm, también más interés en toda esta nueva trayectoria de cómo aprender la relación entre las empresas y los consumidores. Y así es como aprendí también con el sistema Claude de inteligencia artificial. Me ayudaba un poco a refinar, a escribir las cartas y tiene un poco un toque más humano, pero de hecho pasé de Claude a... He trabajado tanto con ChatGPT que lo entiendo muy bien y a veces los emails que me genera el ChatGPT no tengo ni siquiera que hacer el ajuste fino porque es un poco que me habla como si me conociera. Ya se ha entrenado esta inteligencia y es muy interesante lo que me está dando como resultado. Muchísimas gracias, Iva. Lo importante que haya siempre alguien que te ayude a conectar con las personas. Eso es lo que estamos intentando hacer en el día de hoy. Tenemos muy pocos minutos y me gustaría terminar a preguntarle al doctora Kimoy Edwards. Se han habido muchas preguntas si podrías explicar el perfil de los beneficiarios en su programa de capacitación. Quizás es demasiado para este momento, pero es una pregunta que los que trabajan en el sector privado, en la cooperación, pues se hace siempre. ¿Cómo conseguiste reducir tus todo el proceso de certificación? Porque eh, hace poco se ha hecho todo un programa de emprendimiento agrícola y ganadero y un poco lejos del Caribe, pero esto incluía toda una fase de generación de capacidades. Durante ese periodo, varios participantes jóvenes, sobre todo participantes jóvenes y mujeres, pues se tuvieron que abandonar la capacitación por problemas y dificultades y tuvieron que irse, ¿no? Entonces, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo se consigue que no haya este abandono temprano de los cursos de las personas que se han inscrito, sobre todo jóvenes y mujeres? Porque a veces esto también tiene que ver con la tecnología, con la falta de digitalización y acceso a Internet, por ejemplo. Si pudiera responder a esto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. En cuanto a lo que está haciendo el Centro Nacional de Capacitación en colaboración con las organizaciones, los proveedores de la formación, pues lo que hacemos es ver un poco las tasas de rotación de los participantes. Incluso antes de empezar la capacitación nos centramos en la fase de generación de capacidades para esta educación basada en competencias, para que los centros de capacitación se escogían a quienes iban a encargarse, los profesores o profesoras, que tenía que también formarse, capacitarse para poder hacer este programa. Y lo que hace esta capacitación para formadores es que el programa efectivamente se adapta a las necesidades de las y los participantes. Y por supuesto también hemos tenido instructores que son muy expertos en los contenidos, pero no tienen ese aspecto pedagógico de cómo transmitir esos conocimientos, cómo hacerlo. Entonces, esta es una capacitación que hicimos al principio del programa y también para garantizar la calidad de los programas a lo largo de su desarrollo. También, además, los proveedores de la capacitación seleccionados tenían que tener la infraestructura de tecnología de la información necesaria, porque es un programa de alfabetización y no se puede escoger a una institución proveedor de capacitación si no tiene el equipamiento adecuado, porque uno de los retos del programa
puede ser, por ejemplo, la falta de conectividad. Así que cuando los participantes están en su casa y no pueden entrar en el programa, entonces tenía que tener acceso a los laboratorios de IT. Y esto es muy importante, el acceso a las plataformas para garantizar que efectivamente el programa se puede completar. En cuanto a lo que esto se hace en formación, en capacitación presencial, pero también era muy importante que hubiera acceso relativamente fácil a los materiales de aprendizaje para que cuando desarrollamos todo el programa se hizo de manera que fuera muy fácil de utilizar y en una plataforma de aprendizaje específica, porque este programa de alfabetización digital básica no va a ser el enfoque basado en papel tradicional, sino tenemos una plataforma de aprendizaje especial desde la que se puede acceder a todos los materiales de una manera muy fácil, con garantías, porque al ver un poco los primeros informes vimos que había un reto que era el abandono, ¿no? Los primeros informes vimos de una institución particular que empezaron con 20, cada grupo tenía que ser de 20 personas, pero al poco rato, a pocos días, se bajó a 17. O sea, la institución nos ha dado garantías de que van a dar mayor apoyo tecnológico a estas personas y también un compromiso emocional con los y las alumnas en cuanto al perfil de quien está inscrito. Sobre todo hay más mujeres que se han inscrito en estos cursos, pero también con educación superior, algunas incluso están en secundaria o también universitaria, así que algunos puede ser que ya tuvieran algún conocimiento de tecnologías digitales. Esto es lo que hicimos, pero seguimos analizando con cuidado todas las estadísticas para controlar las tasas de abandono. Pero en general, esto es lo que hemos hecho para garantizar o para minimizar, reducir el nivel de abandonos. Pero por supuesto, siempre hay un par de bajas en todos los programas. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo para lidiar con las bajas estas. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Llegamos al final de la sesión, así que sé que muchas de las preguntas seguramente no se han contestado, pero esto no quiere decir que no nos vayamos a ocupar de contestarlas. Por supuesto, vamos a distribuir las respuestas a través de las redes y lo tendrán las respuestas en las próximas semanas. Le voy a dar la palabra ahora a Nina Desenlis-Perrin, responsable de proyectos de redes de alianzas de Colid y que va a encargarse de informarnos de los siguientes pasos, las siguientes sesiones. Así que muchísimas gracias. Nina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alonso. Espero que me oiga bien todo el mundo. Bueno, pues voy a resumir un poco algunos aspectos de cara al futuro. Y como ha dicho Alonso, soy Nina de Sonlis-Pegan, responsable de proyectos del Departamento de Redes y Alianzas de Colid. Y ahora que llegamos al final de esta enriquecedora sesión, quiero dar las gracias a nuestros panelistas, moderadores y participantes por compartir sus experiencias, conocimientos y energía. Hoy hemos escuchado historias extraordinarias de mujeres emprendedoras de África y el Caribe y hemos visto cómo la tecnología puede ser un puente hacia las oportunidades, la resiliencia y el crecimiento. Empezamos reconociendo la realidad. La brecha tecnológica sigue siendo real. Una gran parte de la población sigue sin estar conectada y en los países del sur global las mujeres se enfrentan a obstáculos como los altos costes de la conectividad, las deficiencias en las competencias digitales, el acceso limitado a la innovación y la mecanización y el acceso limitado también a la financiación. Pero también hemos escuchado que estos retos se pueden superar. Nuestras ponentes del día de hoy nos han mostrado lo que es posible y cómo la tecnología puede apoyar y acelerar el crecimiento empresarial, ya sea utilizando herramientas móviles para llegar a nuevos mercados, experimentando con la inteligencia artificial, introduciendo innovaciones o creando redes de apoyo. Todas las historias nos recuerdan que cuando las mujeres emprendedoras tienen las habilidades, las herramientas y la confianza adecuada, se convierten en catalizadoras del crecimiento económico y la transformación de la comunidad. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Bueno, en primer lugar, la conectividad debe considerarse una infraestructura esencial, tan vital como las carreteras o la electricidad. Los gobiernos, el sector privado y los socios deben invertir en una conexión a Internet asequible y fiable para que todas las mujeres emprendedoras, desde Granada hasta Côte d'Ivoire, puedan acceder. En segundo lugar, hay que aprovechar la innovación en la agroindustria.
Las herramientas digitales pueden ayudar a las mujeres que se dedican a la agricultura a aumentar el rendimiento, acceder a nuevos mercados y reducir el riesgo. El apoyo a la innovación y el intercambio de conocimientos en la agroindustria garantiza que las granjas y empresas dirigidas por mujeres puedan prosperar en una economía moderna y competitiva. En tercer lugar, las habilidades pueden ser un gran elemento para la igualdad. El futuro del trabajo es digital y cambia rápidamente, lo que exige a las mujeres emprendedoras aprender continuamente nuevas innovaciones y aplicarlas en sus negocios. Es muy urgente cerrar la brecha de género en esta cuestión de habilidades tecnológicas y empresariales. Esta serie Sur-Sur es un paso adelante, pero debemos ampliar las oportunidades de formación, tutoría y aprendizaje entre pares, entre iguales. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar que el acceso a la tecnología, la conectividad y la alfabetización digital no se convierte en una nueva fuente de desigualdad, sino en un puente que empodere a las mujeres para competir y liderar. Por último, la financiación tiene que ser inclusiva y flexible. Las mujeres necesitan capital y asesoramiento para invertir en tecnología y crecer. Exploraremos todo esto más a fondo en nuestra próxima sesión del 22 de octubre, de la que les daremos detalles más adelante. Por lo tanto, una conclusión importante es que las mujeres emprendedoras no están esperando, sino que están creando el futuro. Nuestra función como COLIT, como ONU Mujeres, como gobiernos y como personas, es garantizar que tengan el acceso, la seguridad y los recursos necesarios para tener éxito. Quiero aprovechar esta oportunidad para promover también nuestra plataforma online para emprendedoras y emprendedores, AgriNovators. En ella encontrarán toda la información sobre esta sesión, pero también sobre distintos temas, incluido el empoderamiento de las mujeres. Les invito a unirse a nuestro foro para explorar innovaciones sostenibles que transforman los sistemas alimentarios, compartir ideas y compartir conocimientos. También publicaremos los aspectos más destacados de esta sesión y otros recursos y oportunidades de formación. Como Alonso y Guel han dicho, por favor, manténganse en contacto unas con otras. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en el día de hoy, para lo que ha sido una sesión muy interesante y exitosa. Un agradecimiento muy especial a ONU Mujeres, con quien nos complace organizar conjuntamente esta serie Sur-Sur, y un agradecimiento también especial a nuestros participantes, a los ponentes y al equipo de intérpretes por el trabajo de hoy. Muchas gracias. Gracias, Nina. Gracias a todas y todos por estar hoy. Estamos deseando volvernos a encontrar en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. A Janina, dar las gracias a todo el mundo, pero bueno, manténganse en contacto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, que tengan un buen día, noche, tarde. Gracias. Adiós.